Ahora que veo aquí que pone helados, poco a poco vamos abandonando ya el verano, ¿eh? Madre mía, qué calor hemos pasado este año. Yo por lo menos. ¿Qué tal? Muy buenas, cuchufletos. Bueno, ahora hay que esperar un poquito más para ver jugar al Real Madrid. Es este fin de semana, no jugamos en casa, así que el Real Madrid jugará en el Reale Arena, ahí en San Sebastián. Así que tenemos para avanzar un poquito más en las obras, pero claro, hay que tener en cuenta que la semana que viene jugamos el martes ya el primer partido de la Champions, esa nueva Champions, ese nuevo formato que han incluido este año aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Y encima siempre nos viene mal el parón de selecciones porque siempre que hay algún jugador lesionado. Es que tenemos casi un 11 tipo, un 11 inicial totalmente lesionado en la plantilla del Real Madrid. Y encima siempre importantes. En este caso Bellingham, Eder Militao, madre mía. Odio eterno al parón de selecciones en mitad de la temporada. Bueno, como veis, día completamente despejado. La verdad que bueno, no corre nada el aire, pero la verdad que se agradece ya estar en la calle porque la temperatura ha bajado, ya casi nos superamos los 30 grados. Hola, mira qué cochazo. Así que nada, madre mía qué cochazo. Uf. Madre mía, el típico coche de los jugadores, ¿eh? Un BMW i7 X-Drive 60. Qué auténtica pasada. Bueno, realmente he venido en este coche hoy y no quería decirlo, por si acaso alguien algún día me viene y me quiere pegar, pero realmente he venido en este coche. Lo que pasa es que me he hecho el loco y le he dicho al chofer que deje el coche en este lugar. Así que nada, entrada triunfal aquí, justo al lado del Estadio Santiago Bernabéu, el mejor estadio del mundo. Hoy lunes 9 de septiembre del 2024. Vente conmigo, dame la manita porque no quiero que te pierdas en esta nueva aventura recorriendo el Estadio Santiago Bernabéu por los exteriores. Y no te vayas muy lejos porque luego accederemos al mismo. Así que nada, te recuerdo que dejes el like y que te suscribas aquí al canal porque es totalmente gratuito y así ayudas, si te caigo bien, pues bueno, ayudas al canal a seguir aumentando en seguidores y por supuesto que YouTube vea que lo estamos haciendo medianamente bien para seguir promocionando la cuenta a otras personas. Bueno, pues empezamos como siempre por la esquina de la Torre B. Si tenéis algo que decirme, este es el momento, porque una vez que empiece a hablar, bueno, realmente da igual que me enfocáis ahora al comentario que luego, pero bueno. Madre mía. Bueno, el caso es que me podéis dejar en los comentarios todo lo que queráis. Tenéis la cajita de la descripción otros datos de interés como mis otras redes sociales, Instagram, TikTok, mi correo electrónico para poder hacer colaboraciones si eres una marca. Así que nada, ahí te dejo los datos de interés. Comenzamos por la esquina de la Torre B, poco a poco ya vuelve la normalidad a la capital de España, la capital del fútbol y del mundo, a Madrid. Aquí podéis ver cómo el Santiago Bernabéu ya empieza a cobrar fuerza con los nuevos habitantes, que los nuevos habitantes básicamente son los vecinos que ya estaban aquí, pero se han ido todo el mes, todo el verano de vacaciones. Y ahora que ha vuelto de vacaciones, vuelve a dar por supuesto que, claro, todos los eventos que hay en el Santiago Bernabéu infringen las normas y la legalidad, por lo tanto, vuelve a dar por saco, por no decir la otra palabra que iba a decir antes, con su cuenta de Twitter. Así que nada, ya sabéis, este fin de semana hemos tenido un nuevo evento, un nuevo concierto, por lo visto. Han bajado el volumen al concierto, parece ser que al tener ya los conciertos programados, pues no se pueden cancelar y por lo tanto se ha tenido que bajar el volumen, el sonido del mismo concierto, de este último que ha sido Aventura, que realmente por los aledaños, por los exteriores, en el concierto se escuchaba bastante, la verdad. Pero bueno, dicen y se escuchan mucho de las personas que estuvieron en el mismo, que bajaron y que no se escuchaba al 100%. Pero bueno, para gustos los colores, la verdad. Bueno, pues nada, venga, vamos a empezar ahora. Sí que sí, estoy nervioso, estoy nervioso, como si fuese la primera vez, pero no. No sé cuántas veces llevamos ya dando las vueltas al mejor estadio del mundo, pero bueno, y todas las que faltan, Ahí tenéis la fachada sur, la esquina de la Torre B, la fachada oeste. Por cierto, tenéis un bonito vídeo que subí el otro día de las alturas, un bonito vídeo que me pasaron y que realmente ha triunfado, tiene más de 70.000 visitas.
Así que nada, si no lo habéis visto, pues os recomiendo que lo veáis, porque realmente es súper bonito el estadio Santiago Bernabéu desde las alturas. La verdad que toda esta parte del estadio desde el aire pues gusta mucho. Y bueno, se ven las visitas que ha gustado bastante. Venga, cruzamos. El otro día estuvimos viendo toda esta zona. Y es que hoy ya básicamente lo tenemos todo, pero que todo tapado, ¿eh? Increíble. Increíble pero cierto, mirad. Hormigonado, tapado. Qué auténtica pasada, ¿eh? Y hasta hace 2 días toda esta zona estaba abierta. Con mi corazón, con el Real Madrid. Madre mía. Increíble. Bueno, muchas personas me comentaron en el vídeo que esas estructuras que estaban colocando justo ahí, pues que no eran pues postes o zapatas para iluminación, eran los nuevos pilares del parking. Lo que pasa es que ahí lo han hecho de otra forma. Por cierto, me estoy fijando aquí y no sé qué es. Franz Bonhomme. Voy a ver qué es. Bueno, no hace falta buscarlo porque está aquí. Separadores 250 y 3 tubos. Eso es lo que han traído justo enfrente de la esquina de la Torre B. Bueno, lo dicho, que están, mira, justo están ahí, por cierto. A ver, ahí están. Estas son las estructuras que van colocando, que en teoría, bueno, yo lo dejé en el aire el otro día, en el vídeo de las alturas, de que esto posiblemente sean zapatas para colocar un poste gigante para iluminar la fachada, pero muchos decís que es simplemente pues los nuevos pilares del nuevo parking. Veremos a ver. Yo no me lo traigo todas consigo, ¿eh? Veremos a ver qué ocurre con esas nuevas estructuras y zapatas que van colocando ahí. Bueno, zapatas o pilares. Ya veremos a ver qué ocurre. Y mirad toda esta parte de la esquina de la Torre B. A medida que van terminando los trabajos, van hormigonando todo ese suelo, lo van tapando y ya en cuanto corresponda, pues empezarán a remodelar todo este suelo como han hecho en Rafael Salgado y en Padre Damián. Aquí hoy tenemos una nueva zona acotada, cortada al público, que es toda esta parte de aquí. Trabajos que corresponden a este lugar, pues en el día de hoy podemos ver que han vuelto a cerrar para que la gente no pase por aquí y puedan seguir trabajando. Ahí están picando, están levantando todo ese suelo, y aquí a la derecha podemos ver que en uno de los sectores ya han empezado a hormigonar. Ahí lo tenéis. Y es más, os vais a sentir privilegiados porque nos han colocado un puente provisional. Ahí lo tenéis, en el que, pues bueno, vamos a poder cruzar. Así que, novedad exclusiva en el día de hoy, momento épico, vamos a pasar por uno de los puentes de la zona de Castellana, donde están trabajando en el nuevo parking. Por cierto, antes de pasar por este lugar, que hacía muchísimo que no pasábamos por este lugar, quiero asomarme a ver si vemos las nuevas letras. Habrá que estar muy atentos. Bueno, es que no se ve nada, ¿eh? No se ve nada. Me refiero que no se ve nada de lo que quería decir, que es que hay que estar pendientes del escudo y de las letras de Bernabéu, porque ya sabéis que quitaron las pruebas y por lo tanto en cualquier momento pueden traer ya las letras definitivas. Hoy ya sí que sí tenemos visión directa desde este lugar, viendo toda esta zanja creada y que todas esas esperas también que predominan en esta imagen, a medida que han ido colocando y también atando la ferralla, en este caso las esperas, van a ir hormigonando como han hecho en este lugar, justo debajo de donde estamos ahora mismo nosotros. Todos estos petos que han ido creando y que van creando a lo largo de estos días. Seguimos. Lo que sí estamos viendo es desde lejos las pantallas encendidas con la nueva numeración corregida que ha actualizado el Real Madrid
en el Estadio Santiago Bernabéu, aquí en la zona del lateral oeste. Puertas 93, el escudo, puertas 94, que son zonas y accesos VIP, puerta 97, 98 y demás, ya lo conocéis, nueva numeración, nuevo orden. Y ya pues poco a poco vamos a ir viendo menos actuaciones en este lugar, porque mirad cómo han ido hormigonando el techo del futuro parking. A medida que han ido hormigonando podéis ver que ya han ido pues desalojando, quitando las máquinas correspondientes y a llevarlo a otro lugar de trabajo. En este caso pues aquí se centran en la parte más cercana a la Torre B con pues, bueno, los posibles pilares que están construyendo en ese lugar, y hasta incluso bueno, podemos ver desde aquí todas esas estructuras metálicas que parece que sirven como posibles pilares del nuevo parking. Bueno, pues nada, pues lo que digo, pocas actuaciones tenemos ya en el lateral oeste, se va acabando lo interesante y lo atractivo en los exteriores en esta zona de aquí, así que nada, iremos viendo menos movimiento en este lugar con los trabajos del parking, pero bueno, sobre todo lo interesante queda aún, que es colocar las letras de Bernabéu, el escudo del Real Madrid también en la fachada oeste, y también toda la instalación de los postes, la iluminación que va a tener la fachada oeste. Así que bueno, queda muchísima chicha todavía, queda muchísimo por ver, así que bueno, no tengas temor a seguir la remodelación en este canal, porque seguiremos hasta que esté todo totalmente construido, remodelado y finiquitado. Venga, seguimos avanzando, nos vamos a la parte norte. Bueno, volviendo al calendario, lo que os he dicho antes, la semana que viene, el martes 17, el primer partido aquí en casa de la Champions League de esta temporada contra el Stuttgart, y luego este sábado viajamos a San Sebastián a jugar contra la Real Sociedad, y seguidamente nos vamos a encontrar con el Español de nuevo aquí en casa, es decir, 4 días después nos encontramos con el Español, así que otro partido de Liga aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Por lo tanto, la semana que viene básicamente sí que no van a hacer nada en el interior, y es posible que desde el martes al sábado dejen el césped fuera, aunque bueno, sabiendo que han optimizado la salida y entrada del césped retráctil, es posible que lo puedan meter al hipogeo, porque ya tardan como unas 3 horas, entre 3 y 4 horas en sacar o meter el césped, lo que corresponda, así que veremos a ver si lo meten. Yo creo que a día de hoy ya perfectamente lo pueden meter, porque da tiempo de sobra, y a seguir con el mantenimiento en el interior. Bueno, pues seguimos avanzando. Ahí tenéis la fachada oeste, tenéis aquí a la izquierda pues todos estos huecos, todas esas zanjas que han ido cerrando, perdón, después de haber metido los conductos correspondientes. Así que nada, aquí en esta zona, en Castellana, van a crear nuevos jardines, van a crear jardines como el de Ruido Bernabéu, que está justo allí, pues lo van a ir creando en toda esta zona, así que no os preocupéis, porque hay gente que lo preguntaba, que si aquí en Castellana iban a crear estos jardines como habían creado en el lateral este y en el fondo norte. Así que bueno, de momento toda esta zona, como veis, no está trabajada, no está remodelada. Otra bonita imagen de la fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu, conectando con el fondo norte. Ya otra vez nos tenemos que acostumbrar a ver la fachada oeste completamente desnuda, sin esas pruebas que colocaron para que la cúpula del Real Madrid vea qué estructura hay que colocar o cuáles decidan instalar. Así que lo dicho, esperemos que sea dentro de muy poquito cuando coloquen el escudo y las letras de Bernabéu en la fachada oeste. Nosotros, mientras tanto, seguimos avanzando hacia el fondo norte. Vente conmigo, dale al like y suscríbete. Bueno, aquí vamos dejando atrás el titán de la fachada oeste. Como podéis escuchar aquí a la derecha, están picando el suelo con esa excavadora y su martillo hidráulico. Y nada, bueno, ahora que veo el jardín Ruido Bernabéu, hay que darle la bienvenida de nuevo a Ruido Bernabéu, porque ha vuelto. Ahora ya todos los vecinos de toda esta zona le pasan los vídeos, pero ya sabéis que vive en este edificio, arriba del todo, bueno, en uno de los pisos de arriba. Lo que pasa es que claro, ahora se camufla con los diferentes vídeos que le van pasando a la cuenta de, por ejemplo, encima del restaurante José Luis y demás. Pero bueno, hay que darle la bienvenida a todo el mundo a Ruido Bernabéu después de esas largas vacaciones que se ha pegado
pero ahora sí le molesta el ruido. Cuando estaba en la playa no le molestaba el ruido, pero ahora sí. Pero bueno, sigamos. Increíble. Bueno, Jardín Ruido Bernabéu, dejando atrás. Aquí, pues bueno, ya lo sabéis, ya lo conocéis. Han ido haciendo remates, diferentes trabajos después de haber colocado las losas de granito correspondientes. Pantallas completamente encendidas. Ahí podéis ver también zonas cortadas, acotadas, para que la gente no pase y le pueda caer una tuerca. Hay muchos que se le cae un tornillo, pero se te puede caer una tuerca en la cabeza y no te puede hacer mucha pupa. Y también turistas pues haciéndose fotos con la fachada o hasta incluso con el escudo de la pantalla que tenemos ahí dibujado. Hoy parece que no tenemos mucho movimiento aquí. Hemos visto durante estos últimos días y últimos vídeos cómo levantaban diferentes zonas de, por ejemplo, de los cuadraditos, estos taquitos que han ido colocando de forma minuciosa para trabajos en el interior del suelo. Pero hoy, por lo que veo, sí, mira, allí al fondo, en la parte más cercana a la torre de sí tenemos trabajos. Así que nada, vamos a ir para allá. Seguimos viendo, ¡ojo! 29, 28 y 27, como ya dije en su día, hice un vídeo exclusivo analizando los nuevos restaurantes que iba a tener el Santiago Bernabéu. Y mirad, aquí confirmamos Arzábal, restaurante Arzábal, en la puerta 28, bueno, 29, 28 y 27. Arzábal, con tilde en la segunda A. La verdad que las AES están muy chulas, ¿eh? Me gusta mucho la fuente de estas letras. Y ahí, si os fijáis bien, detenidamente, tenemos un pedazo de crack en el interior. No consigo averiguar ni apreciar qué es lo que están haciendo, pero parecen planchas de pladur que están colocando justo detrás. De momento no lo van a inaugurar, porque sí estamos viendo la colocación de estos rótulos. Pero bueno, buen síntoma y buena pista para decirnos que esto dentro de muy poquito se va a inaugurar. Así que nada, suponiendo que esto lo vayan a abrir a final de mes, porque hay que echar cuentas más o menos, cuando empezaron a colocar las letras y los rótulos en restaurante Puerta 57, más o menos tardaron unos 15 días en abrir sus puertas, así que esto imagino que igual, hoy estamos a día 9, es posible que para el 20 y pico de este mes esté abierto, eso echando cuentas y haciendo esa regla de 3, pero a lo mejor es diferente, ¿eh? A lo mejor es diferente y abren la semana que viene para la Champions, un espacio VIP exclusivo. Todo depende de cómo esté el interior, que la verdad que no lo sé porque no hay imágenes, está todo muy bien privatizado y hay un hermetismo y un secretismo total en este restaurante, que yo la verdad que no he visto vídeos todavía ni fotos del interior. Aquí diferentes pruebas, como podéis observar, el escudo un poco atenuado, la verdad, en esta puerta 36. Diferentes pruebas, ya sabéis que bajan, suben la resolución, el brillo y demás. Aquí, todos estos trabajos que han ido haciendo a lo largo de toda esta superficie del fondo norte. Van a estar levantando esas losas hechas a medida y volviendo a tapar después de haber trabajado en el interior. La verdad que me he quedado un poquito frío aquí en la sombra, ¿eh? Ya era hora que viniese la buena temperatura, porque esta es la buena temperatura. Ojalá se quedase así todo el año, ¿eh? Al sol, la verdad que sobra la chaquetita y luego en la sombra te quedas un poquito frío, la verdad. Pero bueno, esto no se va a quedar así. Luego en invierno volveremos a los 10 grados, 5 grados y demás. Bueno, pues nada, aquí podéis ver las pantallas del lateral este. Ya estamos en el lateral este del Estadio Santiago Bernabéu. Taquilla de atención público 41, 40, 39, 40 personas de movilidad reducida. Aquí lo tenéis, pantallas completamente encendidas. Y aquí también las nuevas del restaurante Puerta 57. El restaurante Puerta 57, que ya sabéis que abrió sus puertas la semana pasada, el jueves. Por lo tanto, ya podéis venir a tomaros un agua negra fresquito, muy rico. 48, acreditaciones prensa, press accreditations.
Aquí tenéis una de las zonas acordonadas también de los trabajos que van realizando aquí arriba. Y vamos a ver si podemos ver avances en la zona interna de la fachada de esta piel envolvente que recorre el lateral este. Mobiliario que sacan del interior del palco de honor. Se lo llevan a esa furgoneta. Y el caso es que hay muchas cámaras y han puesto vallas aquí. A lo mejor viene alguien. Y bueno, vamos a recorrer el interior de esta zona. Ya sabéis que empezaron a colocar todos esos paneles para terminar de revestir y dejar bonito todo este interior. Ahí podéis ver como en este pilar, gigantesco pilar que hay en el entramado de la tripota del lateral este y Padre Damián, cómo predominan los andamios y como podéis observar siguen con los trabajos de pintura en ese pilar. ¿Qué sucede por ahí, tío? Es que aquí es increíble, siempre sucede algo, ¿eh? El escudo que al final se queda con ese diseño, intercalando mamparas translúcidas y luego dejándolo libre como un pajarito al viento, y sabéis que también están revistiendo todos esos pilares más cercanos a la torre A. Esto es de aquí. Ese ya ha sido revestido, ya ha sido pintado y por lo tanto, como podéis observar, ahora están trabajando en todos estos lugares. El próximo partido, el próximo evento que vengamos, navegaremos de nuevo por este lugar y veremos aquí en el canal todos los avances de la remodelación. Por cierto, ya han colocado de nuevo los protectores a las pantallas del palco de honor. Como siempre digo, tened cuidado a la hora de que visitéis todos estos lugares, porque os quiero recordar de que siguen en obras, la remodelación sigue estando activa. Ya sabéis que es una obra viva, por lo tanto, a la hora de pasar, aunque veáis todos estos espacios abiertos, sin vallas y las personas ya transitando sin ningún tipo de problema, tened cuidado porque pueden caer objetos, aunque bueno, la seguridad aquí en el Bernabéu es muy buena, siempre que hay trabajos acotan todo ese lugar con las vallas correspondientes, pero lo que siempre digo, tened cuidado porque sigue la remodelación vigente y activa. Plaza de Sagrados Corazones, aún están las huellas de los camiones, de los trucks que vinieron el otro día para el evento de MAU. Ya sabéis que tenemos el espacio MAU completamente abierto, no para días normales, pero sí para partidos. Así que poco a poco van abriendo sus puertas estos nuevos espacios y lujosos del nuevo Bernabéu. Vamos a ver la plaza, en este caso la pradera mágica que tenemos en este lugar de la Plaza de Sagrados Corazones. A ver si han arreglado ya todas las plantas que han estropeado. Una pena la verdad, pero lo seguimos viviendo. Bueno, aquí es donde estaba el otro día el pedazo de crack, o la pedazo de crack, con trabajos de jardinería. Bueno, pues imponente fachada este del Estadio Santiago Bernabéu. Pantallas encendidas, siguen con las pruebas. El próximo evento, el próximo partido, el próximo martes que viene, dentro de 8 días, contra el Stuttgart, aquí en casa. Y aquí falta todavía ese hueco de esa pantalla que no termina de dar continuidad a todas las que hay ya colocadas. Así que nada, en la parte inferior, el mercado gastronómico. Este mercado gastronómico que de momento pues no va a abrir sus puertas porque va bastante retrasado, la verdad. Creo que sigue como el verano pasado, más o menos. Así que nada, nos vamos al fondo sur. Como siempre os digo, podéis dejarme en los comentarios todo lo que queráis respecto al Real Madrid y por supuesto a la obra del Estadio Santiago Bernabéu. Siempre os leo, siempre os respondo, hasta incluso os dejo un pedazo de like, como deberíais dejarme a mí también por este vídeo. Así que nada, lo dicho, dejamos atrás la Plaza de Sagrados Corazones, encaramos firmemente el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu y Concha Espina, otro de los lugares donde tienen que replicar lo mismo que han hecho en el fondo norte, que es los trabajos de adecuación y remodelación de toda esta superficie, porque mirad
Esto sí es nuevo, la carretera de 2 carriles, un sentido para allá y otros 2 carriles sentido inverso. Bueno, inverso no, sentido contrario más bien. Inverso sería ir marcha atrás. Y aquí tienen que replicar lo que digo, lo que han hecho en el fondo norte. Lo mismito. Adecuar, remodelar y dejar bonito todo este suelo. Que a día de hoy, pues bueno, como podéis observar, está todo muy antiguo, muy apedreado, muy agrietado y azotado por la remodelación en todo este lugar. Seguimos avanzando, puertas también encendidas en las pantallas del fondo sur, así que vamos a ver qué podemos observar de los trabajos que están realizando en la antigua tienda ubicada en la parte central de Concha Espinal. Subimos el dispositivo, ampliamos todo lo que podamos. Ahí podéis ver los diferentes niveles. Ahí podéis observar cómo han ido demoliendo todo este lugar y ya han traído todo el nuevo material para seguir con la construcción de dicha localización. Hasta incluso observo desde aquí que han metido todos los ladrillos en el interior. Vemos también los baños portátiles, los servicios portátiles ahí al fondo, sacos de aislante, ese aislante que vimos aquí la semana pasada en el canal, ferralla, un montón de ferralla, diferentes materiales de chapa para el interior. Y bueno, ahora imagino que empiezan a construir ahora mismo todo este interior, toda esta ubicación de la antigua tienda, que será un nuevo acceso que será en la parte central del fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu. De momento, porque hay gente preguntando todavía en los vídeos que cuándo van a reparar la lama, hasta que no terminen los trabajos en el fondo sur y en la antigua tienda del Real Madrid, pues no terminarán de cambiar esa lama que está totalmente rota. Vemos que esa pantalla está parcialmente encendida. Esta es la puerta 74. Como podéis observar, siguen realizando pruebas, así que eso es lo que veremos en los próximos días. Por cierto, mirad qué color más bonito. Aquí en la sombra se ve perfectamente el color de estas puertas VIP, estos accesos VIP al Estadio Santiago Bernabéu. Y son como 2 colores, ¿no? Un amarillo más clarito y otro amarillo más fuerte, o naranja. No sé qué tipo de color es, pero imagino que si es VIP siempre lo asociamos al oro y por lo tanto tiene que ser amarillo. Pero la verdad que no sabía yo que tenía 2 colores. En este caso las puertas VIP. Las blancas igual, ¿no? Todo blanco. Sí, todo blanco. Bueno, es una de las cosas que no me había fijado yo. Bueno, ahora sí que sí. Dejamos atrás el exterior y nos vamos al interior. Y mirad, están probando el encendido de las propias letras que han colocado aquí del nuevo restaurante, Arzábal. Ahora sí que está totalmente encendido. Antes no, cuando hemos dado la vuelta. Pero ahora sí. Parecen rótulos, parecen pegatinas. Pero si os fijáis bien, son estructuras. Ahí lo tenéis, que han colocado en este lugar. Aquí no van pantallas, sino estas estructuras retroiluminadas. Bueno, pues un día más estamos en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, en este caso hoy lunes 9 de septiembre del 2024. Bienvenidos un día más a mi canal, ya sabes, dale like y suscríbete para no perderte nada de lo que vaya sucediendo en el ámbito deportivo con el Real Madrid y por supuesto en la obra del mejor estadio del mundo. Bueno, pues el sonido que escuchéis ambiente es el sonido de cómo desmontan el escenario. Este último escenario de este último concierto de aventura que ha estado en el Estadio Santiago Bernabéu, y aquí lo tenéis. Al igual que el jueves vimos cómo montaban todo este entramado de barras metálicas para formar y configurar este último concierto, en este caso este último escenario, pues ya a día de hoy, lunes 9 de septiembre, veremos a ver qué es lo que hacen en las obras los próximos días, pero de momento hoy, pues básicamente lo que estáis observando. No tenemos otras actuaciones, no tenemos otros trabajos
en el interior, pero bueno, es importante siempre sacar todo lo que ocurra en el interior después de haber también grabado el exterior, con esos rótulos, esas estructuras que han colocado en el fondo norte y que hemos visto cómo estaban apagadas al principio, los han colocado hoy a primera hora y después cuando hemos vuelto a pasar estaban completamente encendidas. Bueno, aquí podéis ver todo el rastro de este último concierto, este gran disfrute que han tenido los aficionados del grupo Aventura. Como podéis ver, ya todas las concesiones se las están llevando, están recogiendo y por lo tanto también veremos en las próximas horas y los próximos días cómo limpian todos estos residuos que han ido cayendo de los propios fans del grupo Aventura que han venido a disfrutar del concierto en el mejor estadio del mundo. Muchísimos, pero muchísimos camiones, también para llevarse los servicios portátiles, esos que estamos también acostumbrados a ver cómo están en las diferentes galerías del Estadio Santiago Bernabéu por las obras que se siguen ejecutando en los interiores. Y también veremos en los próximos días cómo vuelven a colocar los asientos correspondientes a los accesos que ya sabéis que por normativa está obligado el Real Madrid a habilitar en las gradas bajas y altas del fondo norte, fondo sur, lateral este y lateral oeste. Como podéis observar, han empezado retirando la zona del techo, la parte superior del escenario, dejándola acopiada y reposando en la losa del terreno de juego, para a su vez, a medida que van quitando todo el engranaje de lo que viene siendo el escenario, pues a su vez iban aprovechando el tiempo desmontando el techo, también las estructuras del techo. Así que así es como avanza el interior, así vemos cómo desmontan un nuevo escenario y hasta el 12 de octubre no volveremos a ver aquí un nuevo concierto. Por lo visto, por lo que me he enterado, en este último concierto han tenido que bajar el volumen, el sonido del mismo, para no afectar a los vecinos colindantes del Estadio Santiago Bernabéu. Así que parece que, pues por desgracia, están haciendo mella, están haciendo mucha, pero que mucha pupa al Real Madrid, en este caso al sonido de los propios conciertos. Obviamente, al igual que es lo que hemos dicho en los exteriores, no creo que se pueda cancelar un concierto, cancelarlo con el artista. Lo que sí van a hacer es intentar solventar el problema, entre comillas, del ruido para no afectar a los vecinos. Esto sí les afecta, pero claro, colocar un cartel de publicidad lucrándose del mejor estadio del mundo, como hemos visto muchas veces, eso no les molesta, ¿verdad? Y luego realmente suben vídeos a las redes sociales de los mismos conciertos, de los fans, en este caso de personas que hacen sus necesidades sin ningún tipo de piedad, sin ningún tipo de sentido en los jardines colindantes al Estadio Santiago Bernabéu, y ellos en las nuevas cuentas que han abierto para meterse con el ruido Bernabéu lo suben a las redes sociales, siendo totalmente denunciable. Eso no les molesta, ¿verdad? Aquí cada uno mira a su ombligo y por supuesto esperemos que el Real Madrid tome medidas también por estas acciones. La pregunta es, ¿qué estaba antes, el Bernabéu o los edificios de los vecinos? Ahí lo dejo. Suscríbete y dale al like. Nos vemos.